lista para este viaje. Un huracán se duerme, un huracán se duerme entre tú y yo. Es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida es un viaje más, solo un viaje más. La vida es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida, mi vida, la vida, nuestra vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí comienza otro capítulo de Actualidad UH. Un programa que nos complace presentarles cada vez que lo hacemos. Son distintos capítulos que los empezamos hace rato ya, por allá por el mes de marzo, a comienzos de marzo. Y ya vamos con varios capítulos a cuestas. Quiero saludar una vez más, como hacemos siempre, a la gente que nos ve en Temuco, Padre Las Casas, Valdivia, La Unión, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue. Gran parte de este querido sur austral, que es lo que nos debe preocupar a aquellos que pensamos en la descentralización, en la regionalización acabada. ¿Le puedo decir así, profesor, no? Muy bien. Claro, porque es un tema que está, yo diría, pendiente hace rato ya. Pero cuando hablamos de estos temas y con nuestros invitados, tratamos siempre de situarnos en el sur austral. Y si tienen alguna localía, siempre decimos, ponga ojo, porque también uno puede tomar ideas para replicarlas en cualquiera de estos lugares en que nos están viendo. Eso a través de este canal, su canal local. Pero también pudiera ser que en China, en Estados Unidos, en Canadá, en cualquier parte, también nos estén mirando, porque estos capítulos se emiten vía web y están alojados igualmente en una página web que ya les vamos a dar a conocer en el transcurso del programa. Los estamos poniendo igualmente en TV Austral, que usted puede ver y buscar en la web en www.uach.cl. Nos interesa sobremanera que ustedes en esta página también puedan ver de manera on demand o de forma on demand, ¿no es cierto?, cuando quieran, porque están alojados allí, cualquiera de estos capítulos. Dicho aquello, quiero presentarles de inmediato a nuestros invitados del programa de hoy. Leonor Adán, quien está inmediatamente a mi lado, ella es arqueóloga, directora de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile y representante de la Asociación Nacional de Arqueología en el Consejo Asesor de Monumentos Nacionales. Y también nos acompaña el día de hoy el profesor Ricardo Molina, académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales y encargado de extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UH, también de esta casa de estudios. Primero, les doy la bienvenida y, por supuesto, les digo desde ya que estamos encantados de recibirlos a ambos. Muchas gracias. Encantado. Siéntase como en la casa, Bueno. como en el living de la casa. Aunque con la tecnología actual de los sets de televisión, uno no puede decir que se parece a un living, ¿no? Esperemos que no. El tema que vamos a conversar con ellos el día de hoy es de suyo importante. Los restos arqueológicos encontrados en la Plaza de la República de la ciudad de Valdivia. Su valor histórico y patrimonial. Claro, para contextualizar, yo les voy a contar a los que nos ven más allá de las fronteras de Valdivia, que primero la plaza no se llama de Armas como en muchos otros lugares, se llama de la República, pero es la plaza que está en el centro, ¿no? Allí se comenzaron a hacer unas excavaciones de manera puntual, no en toda la plaza, se eligieron 30 sitios y un equipo de arqueólogos que fue contratado y que venía de Santiago, empezó a hacer excavaciones porque allí se pretende, o pretendía, ustedes me lo aclararán, construir un estacionamiento subterráneo. ¿Y por qué hicieron estas excavaciones? Para ver si habían restos patrimoniales. Y se encontraron con restos patrimoniales. Y de allí se convirtió en un tema primero local, luego regional y finalmente en todo el país. Y quién sabe si más allá les interesó también lo que acontecía allí. Yo les pregunto primero que me cuenten cómo se producen estos hallazgos de restos y qué se encontró. Como tú señalabas, estos restos se encontraron
realizando estudios solicitados por el Consejo de Monumentos Nacionales para poder conocer bien cuál es la condición arqueológica de la Plaza de la República, y para ello se solicitó esta red de pozos de sondeo, que es el nombre técnico, que en el fondo son unidades pequeñas de 1 por 1 metro, que se excavan con cuidado, se hornea todo el material, y luego el material que se recupera se analiza para poder determinar cuáles son los restos, qué tipo de restos hay, qué antigüedad tiene. Entonces, esto corresponde a una primera fase de caracterización del registro arqueológico que como decían todos los antecedentes históricos, era muy esperable que se encontraran, y se encontraron. Leonor, qué bueno que has dicho aquello, porque uno pudiera pensar, ¿por qué se encargó de hacer, ¿cómo se llama? ¿Sondeo? Sí. ¿Por qué se encargó de hacer estos sondeos? Porque cualquiera, yo voy a construir mi casa y voy a hacer allí unas excavaciones y nadie va a encargar un sondeo. O sea, que es porque había algún antecedente. Claro, lo que, bueno, eso lo puede explicar mejor el profesor Molina, pero en términos históricos, nosotros sabemos que esta ciudad fundada es una de las ciudades tempranas de Chile, y que además está instalada sobre un asentamiento indígena, y eso está escrito en las fuentes históricas. Entonces, inclusive contamos con cartografía del mediados del siglo XVII en adelante, que describen los solares, la extensión de la plaza. Entonces conocemos más o menos, y es esperable que ocurran estos restos. Entonces, inicialmente se hizo una inspección superficial, y luego se hizo esta etapa de sondeo que requiere que luego se pase una fase de caracterización mayor para poder entender bien cómo se comportan estos restos arqueológicos en la plaza, y, como dices tú, cuáles son las posibilidades de intervención sobre la base de esto. Ricardo, cuéntenos, por favor, aquí hay que agregar algo, sin duda. No, evidentemente, claramente Valdivia, fundada en 1552, estamos hablando de una ciudad, ¿no es cierto?, que ya va encaminada a los 5 siglos de historia. Sin perjuicio de los paréntesis que ha tenido entre medio, pero definitivamente estamos hablando de 500 años ya, casi. En consecuencia, tal como lo decía muy bien Leonor, es una ciudad que está emplazada sobre, digamos, un espacio que ya tenía habitantes previos. Entonces, en primer lugar hay que decir eso, asentamientos de nuestros pueblos originarios estaban allí al momento que los españoles se instalan. Okay. Pero naturalmente ya había antecedentes al respecto, y de hecho el propio historiador, y nuestro gran historiador, ¿no es cierto?, el padre Gabriel Guarda, consigna en su Nueva Historia de Valdivia, del año 2001, publicada, pero como recopilación de todos sus estudios, a partir de la revisión de los cronistas, ¿no?, del siglo XVI, de que, bueno, efectivamente, en el año 1907, a comienzos del siglo XX, se hicieron excavaciones en la plaza y se encontraron restos humanos. En consecuencia, ese antecedente está consignado, aparece también en otras publicaciones de la época, lo que da cuenta entonces que estamos hablando que no es primera vez, ¿no es cierto?, que nos encontramos con esta situación. Y es muy probable que podamos excavar en muchos lugares del emplazamiento urbano de la ciudad, el casco histórico propiamente tal, y nos vamos a seguir encontrando con sorpresas de esta naturaleza. Yo estuve ahí, en el lugar de los hechos. Muy bien, muy bien. Claro. Y tú mencionabas, Leonor, que era 1 metro por un metro cuadrado en el fondo, ¿no? Claro. ¿Y hacia abajo 1 metro? Depende de la naturaleza del depósito, o sea, Ya. depende, y eso también fue un elemento interesante que se vio, porque algunos restos aparecían inmediatamente a los 60, 80 centímetros y otros al 1,80 m. Entonces, en general, se excava, los pozos de sondeo se excavan hasta llegar al nivel estéril. O sea, en el fondo tú llegas y caracterizas toda la matriz estratigráfica para saber lo que ahí hay. Entonces, por eso tenían diferentes... Estrato por estrato. Estrato por estrato, y ahí y en el fondo la profundidad depende de cómo ocurrió la depositación en ese lugar. Te pregunto por esto, porque el primer cráneo, o resto del primer cráneo que encuentran, fue a 1 metro. Sí. Y a mí me llamó mucho la atención porque a 1 metro, estaba el cráneo, pero deben haber sido unos 30 centímetros más arriba, había una manguera negra. Entonces, hace algunos años en la plaza de Valdivia se realizaron algunos trabajos y se hermoseó la plaza, ¿no es cierto?
Y también me da la impresión, porque yo miraba y veía hacia allá que esa manguera era la que alimentaba una de las piletas donde la gente toma agua. Me dio la Claro. impresión que era para aquello. Ajá. O sea, en aquel momento, cuando hacen estos trabajos, estuvieron a 30 centímetros de ese cráneo. Claro. Lo que no deja de ser Claro, llamativo sí, e de interesante. todas maneras. Lo que ocurre es que la plaza está evidentemente intervenida a lo largo de la historia de la ciudad. Claro. eh, ¿Y siempre ha estado ahí, perdón, la plaza? A ver, Sí, claro, sí, sí, efectivamente, es una pregunta interesante en eso, porque... Hagámoslo interactivo. No, nomás, está muy porque- bien, Porque está el muy tema bien. es muy bueno. Sí, muy bien. Valdivia tiene esa plaza que nosotros la reconocemos como la principal plaza llamada la República. Ajá. Y eso obedece una razón histórica que tú aludías al comienzo, en el sentido que a partir de lo que fue la toma de Valdivia, ¿no es cierto?, en 1820, las tropas patriotas en ese momento y todos los acontecimientos que vienen enseguida en el nuevo Estado chileno, que estaba recién siendo fundado, de algún modo quería poner esa diferencia tan importante entre el periodo colonial y el nuevo periodo que se iniciaba. Entonces la plaza, que era la Plaza Mayor anteriormente, va a ser fundada con el nombre de Plaza de la República. Y que no es la Plaza de Armas, porque habitualmente reconocemos la Plaza de Armas en realidad el lugar de fundación, Claro. que todo parece indicar, también hay un debate al respecto, que sería frente a la municipalidad. Ok. ¿Ya? Entonces hay una distinción, hay dos plazas muy próximas, ¿no es cierto?, en torno a lo que es el sector más céntrico del casco antiguo de la ciudad. Ok. Ahí está. Ya dicho aquello, ¿no es cierto? Que bueno, es Sí. un muy buen antecedente porque además estamos aprendiendo bien de la historia. Claro, ¿no? entonces, por ejemplo, en el otro dato que se conocía de antes es que junto con los datos históricos publicados, recopilados por el padre Gabriel Guarda, de cronistas u otros documentos, se tienen antecedentes arqueológicos de otros sitios que se han encontrado. Y por ejemplo, a propósito, en Independencia con Arauco, que justamente en esa esquina, años haciendo la intervención para poner un poste de electricidad, se intervino un sitio donde aparece, ¿te acuerdas? Salió un- Donde sí. aparecieron dos botijas hispanas, que deben ser, no las hemos datado, pero deben ser del siglo XVIII, íntegras. O sea, lo cual resulta increíble que y son unas botijas que son de esta altura, más o menos de unos 70, 80 centímetros. Entonces, la integridad de los sitios arqueológicos es algo que se tiene que estudiar caso a caso, porque como bien dices tú, si en ese caso, en ese hermoseamiento se hubiera cavado un poco más, se hubiera afectado esos restos humanos. Y ahora cuando ya tenemos evidencia de estos restos culturales y bioantropológicos en diferentes puntos, lo que corresponde ahora es determinar la exactitud, cómo se comporta, si se concentran más en un lugar, que podamos decir que directamente se trata de un campo sagrado. Entonces, Cementerio, ¿no? Claro, Ok. Así es. sí. De un cementerio. Entonces, para eso es importante que la fase de caracterización complete esta información, porque por ahora tenemos como puntos arqueológicos y no sabemos exactamente cómo se relacionan ellos. Ok, prepárate para la próxima pregunta porque me voy a ir allá. La pregunta próxima para ti va a ser, ¿qué fue lo que encontraron? Porque no solo fueron restos humanos, Sí. entiendo, ¿no? Así es. Pero estoy pensando y me imagino que los que están mirando también se hacen toda una idea de que toda esta zona perfectamente podría ser una zona arqueológica, o me equivoco, ¿no? No te equivocas. Y si es así, ¿qué habría y de qué periodos de la historia de Valdivia? Claro, evidentemente, como lo señalamos en algún grado, desde restos indígenas, prehispánicos, ¿no es cierto?, y pasando por todas las etapas posteriores. Wow. Por lo menos eso. ¿Quiénes pasaron por aquí? Por, Es decir, estoy por pensando... Valdivia en un comienzo. Claro, no, pensando, digamos, los aspectos de la cultura material, quiero decir, de Mapuche Huilliche, perfectamente la podemos encontrar allí, ¿no es cierto? Sin embargo, no es que esté ausente cuando están los españoles hacia adelante, todo lo contrario, hay una convivencia entre la cultura Mapuche Huilliche y los propios españoles, de tal manera que podemos seguir viendo elementos que probablemente van a ir mostrando mezclas, ¿no es cierto?, culturales, y por lo tanto se va a ir reafirmando la existencia de estas personas y la llegada, ¿no es cierto?, europea representada por los españoles. ¿No? Y luego, naturalmente, tenemos que pensar, la llegada, ¿no es cierto?, y nacimiento del Estado chileno implica también otros Y aspectos, podría ¿no? haber, los holandeses también estuvieron, También alcanzaron estuvieron. a estar en esta Sí, zona. también hay antecedentes al respecto, aunque su permanencia fue bastante más breve, sin embargo, también dejaron rastros. Ok. También dejaron rastros, ¿no? O Donde sea, ellos se asentaron. perfectamente en el campo sagrado podríamos encontrar restos de un holandés.
fallecido aquí en la zona. O sea, es necesario realizar, o sea, una de las cosas importantes ahora es realizar los estudios a conciencia, digamos, analizar, obtener dataciones, analizar los restos que aparecieron, porque... ¿Qué apareció? ¿Qué apareció? Bueno, lo que se encontró cerámica, que en el fondo forma parte del menaje doméstico, que es uno de los restos arqueológicos más abundantes, que apareció cerámica indígena, unos pocos fragmentos de cerámica indígena con algunos elementos decorativos que son diagnósticos para nosotros, o sea, podemos decir más o menos de qué fecha eran, por ejemplo, unos fragmentitos pequeños de cerámica Valdivia, se llama, que es una cerámica indígena. Luego apareció cerámica hispana, de origen hispana, que se distingue porque es una cerámica que se construye con torno, y esa cerámica doméstica y cerámica de almacenaje, de tal manera que bien en algunos sectores podría corresponder a un área ya no fúnebre, sino que a un espacio arquitectónico donde quedaron alojados algunas vasijas. Dentro de la cerámica hispánica apareció otra cerámica que es muy bonita, que se llama cerámica mayólica, que es una cerámica esmaltada, que es muy interesante puesto que da cuenta del contacto de Valdivia con otras ciudades americanas de ese periodo, porque esa cerámica se produjo en Panamá o en Lima y se trajo hacia acá. Aparecieron algunos restos que, de lo que yo vi, algunos restos que corresponderían a material constructivo, como piedras lajas, 1,50 m, que no tienen nada que ver en ese lugar. Entonces, esos son más o menos los tipos de restos que aparecieron. Escuché allí al jefe de los arqueólogos, por ponerle un título. Sí, al colega Patricio Galarce. Patricio Galarce, justamente, decía él que además encontraron basura y que la basura es muy decidora, que habla. Claro, lo que pasa es que en el fondo esta cerámica de la que yo te hablo justamente son desechos. Nosotros, el comportamiento de la humanidad con la basura ha cambiado a lo largo del tiempo, de tal manera que esto es un plato que se te quiebra y que de pronto queda en los bordes de las casas, o bien es un área, claro, encontraron, parece, en una parte donde había mucha basura, que en el fondo podría ser un pozo de un espacio, en un espacio doméstico que acumuló basura, porque de acuerdo, la ocupación holandesa, pese a lo breve, tiene una importancia porque releva el primer plano. Entonces ahí se muestra cómo la plaza está un poquito más desplazada hacia el sur y los solares están hacia los lados. Entonces es probable que alguno de estos restos coincida con estas ocupaciones de estos lugares. Desde el punto de vista de un experto en historia, cuéntenos o aclárenos un poquito más lo que dice Leonor. Habla de solares, por ejemplo. Sí, claro. Bueno, solares, ¿no es cierto?, es el concepto que indica un espacio de tierra, simplemente, que se le asigna a las personas que participaban en una suerte de empresa de conquista, por ejemplo, para decirlo en términos simples a nuestros televidentes, ¿no? Entonces, o sea, una hectárea. Claro, una parcela, una por ejemplo, exactamente. Esos son los solares, ¿no? ¿Y qué tanta importancia tiene esto desde el punto de vista histórico? Porque estamos asistiendo, o sea, nosotros como periodistas que trabajamos en esto y que estuvimos en el lugar, sí, cómo no, nos encontramos tremendamente interesantes. De hecho, yo me acuerdo muy bien, no se me va a borrar fácilmente la imagen del cráneo, que estaba como que lo hubiesen cortado perfectamente y además no la extraen, sino que empiezan a limpiar, estaban limpiando ahí con unas pinceles, en fin, entonces estaba toda la forma del cráneo, de la perita, en fin. No es cualquier cosa, tú no lo encuentras en cualquier parte, ¿no? Recién hablamos de casi 5 siglos de historia. Así es. Bueno, evidentemente eso está confirmando el hecho de la importancia que tiene nuestra ciudad, y estos restos arqueológicos están dando cuenta de ciertas características de su propia historia. Estos restos hablan por sí mismos, ¿no? Y nos están indicando precisamente que estos restos nos pueden relatar muchas cosas y dan cuenta precisamente de la antigüedad y de la temprana ocupación humana. ¿Qué valor histórico en este caso tiene? Bueno, el valor histórico tiene que ver precisamente con la identidad, la raíz, ¿no es cierto?, el sentido de pertenencia, en definitiva, que la ciudad de Valdivia ha ido adquiriendo en el tiempo y que la hace única en comparación a otras ciudades que podrán parecerse. Sin embargo, definitivamente nuestra ciudad, siendo una ciudad fluvial, que tampoco hay que olvidar, un emplazamiento fluvial, que también ha experimentado otras cosas que yo estaba pensando mencionar también, porque me parece clave, la idea de que ha sido una ciudad azotada por fenómenos naturales importantes, que también muchas veces permite y obliga a cambiar los emplazamientos urbanos, ¿no?
Entonces, claro, una ciudad como esta, que en el año 1575 está registrado un primer gran terremoto y maremoto equivalente al del 60 en las crónicas históricas, luego la propia victoria militar, Huilliche Mapuche, de 1599, ¿no es cierto?, otro trance interesante, la ocupación holandesa, otro hito interesante también, y finalmente no nos olvidemos del terremoto de 1835, de cuando estaba Darwin aquí en Valdivia, y el del 60, en el siglo XX. Entonces uno puede ver también que ha habido cierta dinámica en el paisaje, lo cual también tiene impacto en ciertos cambios en el desplazamiento urbano. Pero definitivamente los restos arqueológicos que estamos hablando y que hoy día nos preocupan a todos, no me cabe ninguna duda, que marcan la identidad, ¿no? La identidad que tiene una ciudad a partir de que estos restos nos hablan de su historia. ¿Y cómo nosotros, Leonor, guardamos esto? Porque esto no hay que desecharlo. Bueno, ustedes, tú trabajas en la dirección museológica de la universidad, tienen un rol ahí fundamental. Pero ¿y el Estado en la conservación de estos restos qué rol juega? Claro, lo que ocurre, estos restos, como tú decías, algunos quedan in situ, quedan en el sitio. Por ejemplo, los restos humanos no se levantan porque es una unidad muy pequeña, destrozaría, digamos, el contexto. Entonces son necesarias excavaciones mayores. Y luego pasan a una fase de estudio que lo hace el arqueólogo que es responsable con un equipo especialista. Y luego el mismo Consejo de Monumentos Nacionales autoriza para que esos restos queden al resguardo de una institución, que en este caso hasta la fecha lo hemos hecho nosotros acá en la región. Y esos restos quedan a resguardo porque son fuentes, son documentos, es material que hoy día no tenemos algunas técnicas que existirán en el futuro o que vendrá gente con mayores recursos y podrá hacer algunos análisis que nosotros no hemos podido hacer. Por ejemplo, estudiar el interior de las vasijas y saber qué era los alimentos que ahí se estaban cocinando, de tal manera que esa es la función que cumplimos nosotros. Y lo que existe en otros casos son museos regionales que han asumido este rol, digamos, de resguardar estos materiales. Y ahí, en el fondo, el problema que existe con las colecciones es un problema a nivel país, porque tenemos que encontrar las mejores maneras de resguardar estos bienes para que sean, en el fondo, de utilidad y para que se resguarden con los debidos tratamientos de conservación, porque si no, en el fondo se preserva algo que, si tú quieres volver a analizarlo en 20 años más, no tiene utilidad. Entonces podría existir, dices tú, una tecnología tan así ha sido, adelantada. ¿Sí? así ha sido. Sí. O sea, de hecho, por ejemplo, han ido cambiando las la tecnologías otra semana que permiten datar, por ejemplo. La otra semana yo voy a recibir a una colega que tiene un proyecto de investigación donde está analizando el contenido de las pipas indígenas, que va a poder determinar cuáles eran los vegetales que ahí se consumían. Eso no existía hace 20 años, o si existía no se podía hacer en Chile. Entonces, los restos óseos, tú puedes inferir dieta a propósito de esos restos. Entonces, en el fondo, es una fuente. El valor es histórico y también es científico. Y el valor histórico en este caso está dado también porque este es un sitio único, es la Plaza de Armas, la Plaza de la República, la plaza central de la ciudad, que fue fundada en 1552. Entonces, no es un sitio más, es el sitio de la plaza. Entonces, en ese sentido, hay que procurar todos los resguardos posibles para que la información que ahí está contenida no se pierda y se haga un estudio como corresponde y se traten los restos como corresponde. Y el tema que tú decís de las colecciones, como te digo, ahí yo creo que también en el marco de la discusión de la nueva ley y todo van a ir saliendo temas. Aquí hay un compromiso que no es solamente compromiso de las instituciones universitarias, del ámbito público, sino de quien impacta también los bienes, porque en el fondo estos bienes son bienes públicos. Falta todavía. Falta mucho. Sí, Efectivamente. Me queda esa sensación, ¿no? Sí, hemos conversado con Leonor en otros momentos sobre el mismo tema y nos damos cuenta, ¿no?, que da la sensación de que nos falta una normativa específica para casos como Valdivia, más allá de la normativa general. Porque ¿no? Yo he escuchado, bueno, como periodista, no solo uno está haciendo entrevistas en paneles como este, sino que está en la calle directamente, muchas veces, ¿no? Los que somos periodistas en regiones tenemos que hacer de todo, ¿no?
Y uno de los hechos que a veces nos toca conocer es que la PDI tiene una brigada especial, la Sí, Videma, sí. ¿no es cierto?, que tiene que ver con temas del medio ambiente, pero también del patrimonio. Sí. Y hemos escuchado que han quitado a algunos particulares o han decomisado, ¿no es cierto?, algunos elementos que tienen valor histórico, que poseen valor histórico. Claro, lo que ocurre es que el patrimonio arqueológico está protegido, o sea, esto no es algo que se le ocurrió a alguien, esto está protegido por una ley. Aquí se está siguiendo una normativa y en el caso de esos bienes, uno no puede ir y excavar un sitio y sacar material y llevárselo para el living. Eso Claro, es un delito. De tal manera que tiene que hacerse con fines de investigación y si no es necesario impactarlo, hay que evitar impactarlo. Y claro, para insistir un poco en lo que hemos comentado, Ricardo, que lo hemos hablado, es que en realidad Valdivia está sobre una ciudad que tiene 500 años y que además tiene una ocupación indígena previa. De tal manera que la ciudad va a crecer sobre estos restos. Entonces, lo que es necesario es tener algún instrumento normativo que determine cómo vamos a proceder en estos casos. Porque en el caso, tenemos en algunos casos monumentos históricos, como la Casa Ambantes, la Casa Prochel, zonas típicas como General Lagos, que eso en el fondo está protegido mediante la ley de monumentos. En el caso de los sitios arqueológicos son protegidos por el solo Ministerio de la Ley. O sea, en el fondo ahí no es necesaria una declaratoria, son monumentos. Pero es necesario tener alguna herramienta como un seccional, por ejemplo, que defina cómo vamos a abordar esto en términos urbanos, claro. Porque indudablemente hay lugares que se van a impactar. O sea, eso es algo que se ha hecho y la ciudad tiene que evolucionar. ¿Y quién no te dice que en Valdivia, en Puerto Montt, en Temuco, se haya levantado alguna construcción donde realmente se descubrieron restos, pero nadie dijo nada porque no era conveniente, ¿no? No. Porque afectaba a los intereses, por ejemplo, de la construcción de un edificio. Así es. ¿No? Aquí en Valdivia, perdón, en la ciudad de Valdivia, vayamos un poco todavía a la plaza y a sus alrededores, pero la historia, ¿no? Vamos a retroceder en el tiempo. ¿Es cierto? Yo escuché que había una iglesia y que era costumbre que hasta antes de la República, en lugares cercanos a la iglesia se pudiera enterrar cadáveres. Así es, ¿sí? Incluso ni tan lejos la historia. Es una herencia evidentemente española colonial, en donde efectivamente la iglesia adjunta, ahí está el Campo Santo. Y como Campo Santo naturalmente recibía restos humanos a través de las exequias fúnebres, pero no siempre a cualquier tipo de persona. Eso también es interesante, según el propio padre Guarda relata. Se trataba de las familias principales o nobles de la ciudad que aportaban con mayor número de limosnas o aportes a la iglesia, y ellos de algún modo ganaban ese espacio, ¿no es cierto?, adjunto a la iglesia principal. Para el caso de Valdivia... ¿Buscaban ganar el cielo también? Evidentemente, porque hay que verlo en la lógica, ¿no es cierto?, de que eso de algún modo daba la garantía de salvar el alma, ¿no? Sobre todo estamos pensando en una época del siglo XVI, donde la reforma religiosa en Europa impactaba y por lo tanto la contrarreforma católica daba un mayor acento a este tipo de rituales, por decir, o costumbres o tradiciones, o creencias en definitiva. Entonces, bueno, naturalmente que encontrar cementerios adjuntos a la iglesia es una cosa bastante común y en avanzado el siglo XIX, ¿no? Okay. Incluso todavía hoy día podemos ir a cualquier ciudad pequeña en el sur y encontramos un cementerio adjunto a alguna capilla. Todavía hoy día, en localidades cercanas, estoy pensando por ejemplo en Pelchuquín, una realidad aquí muy local. Entonces eso justamente es una explicación de una tradición urbana y rural también, que se ha ido transmitiendo y que se transmitió hasta nosotros desde esos tiempos. Recuerdo el casco viejo de Quellón. Sí, también, claro. En la parte posterior hay un cementerio allí, sí, con unas casas blancas, de una manera muy distinta. Exactamente. Entonces hasta que no se dividió... O sea, podría ocurrir entonces que en Temuco, donde nos ven, en Osorno, en Puerto Montt, que son como muy cercanos a nosotros, pudiera ocurrir lo mismo. O sea, si ellos revisaran la historia, claro, de su ciudad y había una iglesia que ya no existe, es muy probable que tal vez haya Camposanto en sus alrededores, ¿no? Claro, de todas maneras, y en la ciudad, y en Osorno, por ejemplo, que también es una ciudad temprana, que también es una ciudad fundada en el siglo XVI, y es súper interesante, digamos. Además son sitios que no hemos trabajado. O sea, en el fondo nosotros no conocemos. No conocemos esta forma de territorio. Una pregunta inmediatamente. ¿Cuál es el rol entonces
de la Universidad Austral de Chile en todo esto? Porque se me ocurre bueno, si hay hoy día una dirección museológica, es porque la universidad ha puesto acento también en la importancia que tiene esto para nuestra zona del sur austral. Sí, bueno, como te comentaba, nuestra misión desde los museos es, nosotros trabajamos en investigación. De hecho yo desarrollé un proyecto sobre arqueología histórica, entonces estoy metida en esta problemática en este minuto. Además resguardamos las colecciones y sobre todo hacemos harto trabajo de difusión. Me tocó estar ayer en el Liceo Técnico Valdivia contándoles a un auditorio de estudiantes. Llevamos una exposición que era Arqueología en Lago Ranco, pero a propósito de este tema le aproveché de contar un poco de esto y efectivamente el interés que suscita y lo fantástico, lo que tú decías de la identidad, o sea, lo Exacto. fantástico que es descubrir que en el fondo estáis parados en una esquina que tiene todos estos años. O sea, entonces eso son elementos que cuando uno se plantea Valdivia como una ciudad afín y relevante a la cultura, una ciudad cultural, es importantísimo que lo rescatemos. Y por otro lado, nosotros participamos como universidad representando al rector, un colega que hace esa representación, yo como represento a mi sociedad científica también, colaboramos con el Consejo Asesor de Monumentos Nacionales, que es un órgano del Estado que depende del Ministerio de Educación, que hoy día están movilizados, porque en el fondo también toda la institucionalidad patrimonial en Chile por eso se está pensando en una nueva ley, es muy débil. Nosotros colaboramos en esa instancia como parte, digamos, de nuestro compromiso republicano. Exacto. Y en la misma línea, Luis, también está la idea, ¿no es cierto?, que el cultivo de otras disciplinas, porque acá hay un diálogo súper interesante entre la arqueología y la historia, sí, en los dos sentidos. Y por supuesto, la historia aporta lo suyo en los estudios coloniales. Nosotros, en mi caso particularmente, me dedico a esa línea y de alguna manera la documentación que uno revisa en los archivos en Santiago y fuera de Chile también permite ir clarificando el contexto en el cual se han dado estos yacimientos, por ejemplo. Entonces, es bien interesante, digamos, el aporte y además también otras áreas que también arrojan luces cuando se estudian textos coloniales por los colegas de lingüística y literatura, por ejemplo, también hacen un aporte significativo. Y lo pueden hacer también los geólogos, los geógrafos. Entonces hay un trabajo integrado interesante donde la universidad también se ve cumpliendo un rol preponderante en esta materia. Hay una pregunta que yo la puse aquí, no la quiero perder, porque el tema que está tan interesante que, claro, a uno se le van ocurriendo preguntas también relacionadas con el tema, ¿no? Y por el seguimiento que se puede haber hecho, que, bueno, tuve la posibilidad de vivirlo en carne propia. Por lo tanto, creo que me llega más también, porque lo que ustedes están contando es tremendamente importante para la historia de nuestro país. Ocurrió aquí, sin duda, pero es para la historia de nuestro país. ¿Cuál es el valor entonces que se le debería dar, por ejemplo, a obras como las del padre Guarda, al pensar en las nuevas construcciones de la ciudad? Exactamente, no, fundamental, digamos. Yo creo que si hay alguien a quien uno debe rendir un homenaje en primer lugar y reconocer una obra, ha sido el tremendo trabajo que él ha realizado en una doble condición, como un historiador que en realidad se ha definido en el tiempo desde muy joven, pero además un arquitecto. Un arquitecto, por lo tanto, es un historiador arquitecto que ha dedicado con sus conocimientos técnicos, con el conocimiento historiográfico que ha hecho en distintos fondos y archivos del mundo, ¿no? Y que ha permitido entonces reconstruir esta historia de la manera más detallada posible y de hecho nos ha puesto la vara muy difícil, ¿no es cierto?, a todos los historiadores que un poco seguimos la línea de él. Pero indudablemente es una obra monumental. La cantidad de obras publicadas, la historia de Valdivia, si no es por el padre Guarda, no la conoceríamos como la conocemos hoy. O sea, la recomienda. Absolutamente, 100%. Indispensable. Indispensable. Y más aún, ¿no es cierto? Él publicó, y otra cosa, no solamente para la historia de Valdivia, sino que también de la zona sur del país, Chiloé, Osorno, hay obras importantes y muy macizas, y la historia urbana de Chile, que para estos efectos es vital para dar un escenario apropiado y contextualizar los estudios correspondientes. Claro, entre otros de sus libros, él tiene uno que editó con la gente de acá de arquitectura que se llama Evolución Urbana, de Valdivia, que en el fondo es una planimetría a propósito de estos mapas, donde en cada cuadra te indica más o menos los antecedentes históricos que él tiene, de tal manera que tú puedes seguir el recorrido y de cada cuadra, y esa herramienta está. O sea, por ejemplo, él hace el recorrido de cómo se va moviendo la iglesia mayor, que está fundado primero acá, y entonces en el fondo esos antecedentes son súper valiosos para
para considerar en cualquier intervención de este tipo. Sí, no, yo creo que en ese sentido, con esas obras, Luis, Están. se puede caminar con la historia, Claro, que claro. aludiendo a esto, toda esa información permite a uno reconocer. Estamos en la superficie, pero estamos pisando 500 años de historia. Claro. O sea, somos la síntesis de todo lo anterior, y eso es una cosa que hay que tener mucha conciencia, y nuestros televidentes valdivianos y valdivianas absolutamente también. A propósito que está aquí y de lo que estamos hablando, Sí. ¿es cierto que un altísimo porcentaje de los chilenos tenemos sangre mapuche? Bueno, ahí hay un tema relativo. ¿Ah? Sí. Si estrictamente, es una pregunta compleja para responder, tú la has tirado así en frío, pero me parece interesante el desafío también. Depende del ángulo de vista, pero si entendemos mapuche, ¿no es cierto?, en el sentido estricto del espacio que ellos se ubicaban, o hablamos de araucano en un sentido más tradicional y amplio, puede cambiar la respuesta. Pero definitivamente muchas veces, ciertamente el mestizaje ha existido, y muchísimo, pero estrictamente mapuche yo diría que fue menor en relación a otros, en mi opinión, porque efectivamente la guerra de Arauco de algún modo impidió eso. Sin embargo, eso por lo menos en los dos primeros siglos. Ya el siglo XVIII se puede hablar de otras cosas y en el siglo XIX también. Okay. Pero depende del ángulo de vista y la hipótesis que nosotros aceptemos para responder a aquello. ¿Ya? Okay. No es tan así tampoco ni una cosa ni la otra. Ok. ¿Ya? Bueno, pero hoy existen hoy día tecnologías que... Por cierto, pero claramente, Luis, claramente somos un país mestizo. Eso indudablemente, y eso nadie lo puede negar. ¿no? De una tremenda interculturalidad. Totalmente, y más ¿Cierto? aún, podríamos decir incluso, por ejemplo, los españoles que llegaron a Chile en un 70% en los 3 siglos coloniales son de origen andaluz. Y si tú analizas los andaluces, son mezclas también de otras culturas. Entonces, en definitiva, podemos tener en profundidad histórica muchísimas visiones sobre el particular y ver la riqueza y la diversidad cultural que tenemos y de la cual somos representantes. Sí. Leonor, volvamos al tema porque podríamos tener varios capítulos. ¿eh? Sí, Sí, no varios me cabe capítulos. duda, no me cabe duda. ¿Qué debemos hacer desde tu visión, trabajando en la investigación, en la dirección museológica, mirando siempre esto que es la historia nuestra cercana y más lejana también? ¿Qué es lo que se debe hacer para la conservación de este patrimonio que nos parece tremendamente interesante y que creemos no debemos pasar por alto? Mira, yo creo que particularmente en este caso hay que tratar al sitio como el sitio único que es. De tal manera que en el fondo tiene que tener una investigación muy bien hecha, que se tome los tiempos que sean necesarios. Hay algunos análisis que toman más tiempo, de tal manera que aquí... cerramos la plaza, aquí prima, la cerramos por completo y hacemos un estudio aquí acabado. aquí prima en el fondo el valor histórico y el valor científico de estos bienes que están protegidos legalmente. Claro. De tal manera que hay que actuar en consecuencia a eso. Eso por un lado. Este caso en específico tiene que seguir su camino. Hay que ver si efectivamente es posible hacer un rescate que sea significativo, si el impacto, qué tan grande es el impacto, si se insistiera, digamos, con el proyecto. De tal manera que eso es algo que tiene que seguir su camino, digamos. Por otro lado, yo creo que es importante considerar que yo lo otro que siento es que, o sea, lo que pienso es que también es importante trabajar más conjuntamente, digamos, o sea, las diferentes instancias. Yo creo que en algunos casos de repente hay gente como que no creía que iban a aparecer restos, o sea, era como, oye, si está el mapa, están los antecedentes, van a aparecer, o sea, tienen que considerarlo. Entonces, yo creo que nosotros también como universidad estamos súper comprometidos con el desarrollo de la ciudad y queremos colaborar y queremos poder aportar con nuestras opiniones desde la fase inicial. Porque en el fondo muchas veces se suscitan problemas por este tipo de cosas porque es como que a la mitad se asumen estas cosas que se saben desde que está escribiendo el padre Guarda. Sí. Entonces, yo creo que también es importante tener esta visión como de conjunto porque los arqueólogos y la historia de la arqueología y la historia, o sea, nosotros, o sea, vivimos en estas ciudades, sabemos que las ciudades evolucionan, existe un desarrollo posible, armónico, que rescate, hay proyectos que habrá, a lo mejor este proyecto habrá que evaluar su viabilidad en específico y habrá que buscar otro lugar, si es la medida, si es lo que resuelve el Consejo Asesor, pero yo creo que nosotros estamos por el desarrollo urbano, estamos por el desarrollo de esta ciudad, entonces yo creo que es importante esta actuación conjunta y
instrumentos, normativas, de todas maneras, porque si no, porque en el fondo, como te digo, este es un sitio único, este es un sitio especial. O sea, a lo mejor más abajo, en otro lugar, no es necesario esta preocupación. Pero esto es en las plazas, entonces es vital. Entonces yo creo que también son importantes normativas que nos ayuden a esto y asumir la temática relativa a la gestión de los bienes. No es una plaza cualquiera, sin duda. Cuando uno pasa por esa plaza ahora, algo ocurre, ¿no? Aquellos que tienen una mayor conciencia de lo que significa esto para la historia, ya dije, ya no de esta zona, sino del país, lo ven con ojos de una gran riqueza. Su última reflexión. No, absolutamente. Yo creo que debe haber un compromiso con un patrimonio que es de todos, porque yo creo que nadie puede apropiarse ni arrogarse la privacidad, ¿no es cierto?, de ese espacio. Claro. En consecuencia, tiene que haber también un compromiso de la comunidad, de las instituciones y sobre todo de aquellas como la universidad, por ejemplo, que está permanentemente comprometida, no solamente por razones estatutarias, que está así definido, sino que además por el compromiso ético que significa asumir un rol como este. Nosotros no podemos perder de vista la riqueza patrimonial. Hay preocupación en la ciudadanía, hay muchos profesionales comprometidos también fuera de la universidad y que trabajan con la universidad y en otras instancias en esta materia. Quiero destacar justamente, por ejemplo, la red de educadores patrimoniales, ¿no es cierto? Que se la Lore Líbal Lorena Líbal, una colega de la Universidad de San Sebastián, ¿no es cierto?, que también trabaja en la línea colonial y hace sus aportes. Es decir, hay muchas personas comprometidas. Entonces, yo creo que existiendo la preocupación, las personas y la conciencia, podemos hacer de un Valdivia con una ecuación bastante más equilibrada entre el desarrollo y su historia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias a ti. Nos han acompañado el día de hoy Leonora Dan, arqueóloga, directora de la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile y representante de la Asociación Nacional de Arqueología en el Consejo Asesor de Monumentos Nacionales, y también el profesor Dr. Ricardo Molina, académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales y encargado de extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UH. Si yo tuviera que hacer una reflexión final, y si a mí me correspondiera, ¿sabe qué haría? Cerraría la plaza y me pongo a hacer los estudios, me la juego, ¿eh? Claro, porque lo puedo decir. Lo puedo decir, ¿no es cierto? Lo puedo decir, así que está claro. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este interesantísimo capítulo, como todos los que aquí tenemos. Gracias a la Universidad Austral de Chile, que en asociatividad con estos medios permite que podamos tener a sus profesionales en este panel y conversar para la gente del sur austral de nuestro país y por la web para cualquier parte, ¿no? Y gracias también a nuestra productora, la periodista Alejandra Bertrán, que siempre se la juega igualmente por hacer que todo ocurra en este panel. Hasta el próximo capítulo. Gracias, amigos de Temuco y Padre Las Casas, Valdivia, La Unión, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue. Nosotros, estas ciudades del sur de Chile, tenemos mucho que decir respecto del patrimonio y de la historia. Y a ustedes, de nuevo, muchas gracias por haber estado. Gracias a ti. Vive bajo tu cama, yo guardé esa mitad, tu mitad para este viaje. Un huracán se duerme, un huracán se duerme entre tú y yo. Es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida es un viaje más, solo un viaje más. La vida es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida es un viaje más, solo un viaje más.